Lo que vamos a hacer entonces a continuación es interpretar los modelos múltiples. Los modelos que creamos en este caso son los que tienen como variables predictoras a la variable sexo y a la variable principal sostén económico, el primer modelo múltiple. El segundo tiene la variable sexo como predictora y la variable convive. El tercero, la variable convive, la variable región y la variable principal sostén económico. Y el cuarto, la variable franja etaria, región y principal sostén económico. Vamos a comenzar analizando entonces el primer modelo múltiple, que es el que utiliza como variable predictora, como variables predictoras la variable sexo y la variable principal sostén económico. Para esto vamos a mirar las primeras tres filas de esta tabla. Y lo primero que se observa es que en el intercepto, las categorías que quedan contenidas son la variable mujer, para el caso de la variable sexo, y la variable principal sostén económico del hogar en el que vive, en el caso de la variable SE. Entonces, lo que observamos es que el coeficiente estimado para el intercepto, que es menos 0,21, va a representar a las mujeres que son el principal sostén económico del hogar en el que viven. Observemos entonces ahora qué ocurre con los coeficientes B1 y B2. En el caso de B1, el coeficiente es 0,09, representa a los varones que respondieron la encuesta, y que tenga signo positivo significaría que la probabilidad de haber asistido al cine, al teatro o a algún espectáculo de música en vivo en el último año es mayor que para las mujeres, dadas el resto de las variables del modelo, ¿no? Sin embargo, lo que observamos, en línea con lo que se observó en el modelo simple, que trabajaba con la variable sexo, es que el p-valor es mayor a 0,05, entonces esta no sería una diferencia estadísticamente significativa. Veamos qué ocurre con eh, la categoría otro miembro del hogar, es el principal sostén económico del mismo. En este caso B2, el coeficiente estimado es 0,57, es un coeficiente nuevamente de signo positivo, lo que significaría que las personas que no son el principal sostén económico de los hogares en los que viven tienen una probabilidad mayor de haber asistido al teatro, al cine o a espectáculos de música en vivo en el último año en comparación con quienes sí son el principal sostén económico del hogar, dadas el resto de las variables del modelo. En este caso, también en línea con lo que se observó en el modelo simple que trabajaba con esta variable, el p-valor es menor a 0,05 y se trata de una diferencia estadísticamente significativa. En este video vamos a analizar brevemente entonces el último modelo, vamos a saltear el análisis de el segundo y el tercer modelo por una cuestión de tiempo, pero la interpretación la pueden reponer y la pueden leer del notebook que vamos a dejar compartido en la descripción de este video. Lo que nos interesa analizar ahora sí es el cuarto modelo, que es el que tiene como variables predictoras la variable franja etaria, región del país y principal sostén económico del hogar. Vamos entonces a acá comienza. Vamos a ver de aquí en adelante y las variables. A primera vista lo que observamos es que en el intercepto quedan contenidas las personas que tienen entre 12 y 17 años, también quienes viven en Cava y quienes al mismo tiempo son el principal sostén económico del hogar en el que viven. Entonces vemos que, como dijimos recién, en el intercepto, el coeficiente estimado es 1,86 y representa
a las personas que tienen entre 12 y 17 años, viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y son el principal sostén económico del hogar en el que viven. Veamos entonces ahora qué pasa con el resto de los coeficientes de este modelo. Vamos a analizar primero los coeficientes que van de B1 a B4, que corresponden a las personas de 18 años o más, divididas por franjas etarias. Vemos que en línea con lo que se observó en el modelo simple, en todos los casos los coeficientes son negativos. Entonces, esto lo que significaría es que la probabilidad de haber asistido al cine, al teatro o a espectáculos de música en vivo en el último año de las personas con 18 años o más se reduce en comparación con las personas que tienen entre 12 y 17 años, dadas las demás variables del modelo. Acá es importante señalar que al observar los p-valores vuelve a ocurrir lo mismo, es decir, en el caso de la franja etaria que va entre 18 y 29 años, vemos que el p-valor es mayor a 0,05, por ende, en este caso no se trataría de una diferencia estadísticamente significativa, pero sí en el resto de las franjas etarias, en comparación siempre con las personas que tienen entre 12 y 17 años, dadas las demás variables del modelo. Veamos entonces ahora qué pasa con las regiones del país. Como dijimos, en este caso, nuevamente, la región Cava, es decir, las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la categoría que queda contenida en el intercepto. Nuevamente, los coeficientes estimados para el resto de las regiones del país son nuevamente todos negativos, los p-valores, como se observa, todos menores a 0,05, por ende se trataría en todos los casos de diferencias estadísticamente significativas, y en línea con lo que se observó en los modelos simples, los valores negativos los que vendrían a indicar es que la probabilidad de haber asistido en el último año al cine, al teatro o a espectáculos de música en vivo de las personas que no viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reduce en comparación a las personas que sí son de Cava. Y finalmente lo que hacemos es observar, bueno, como mencioné en los casos anteriores, dadas las demás variables del modelo, ¿no? Y finalmente lo que observamos acá es que en el caso de la variable PSE, principal sostén económico del hogar, nuevamente en línea con lo que se observó en los modelos simples, el coeficiente es positivo, es decir que en este caso la probabilidad de haber asistido a algún espectáculo de música en vivo, de teatro o al cine en el último año es menor para las personas que no son el principal sostén económico del hogar, en comparación con las que sí lo son, dadas el resto de las variables del modelo. Pero lo que sí ocurre acá en este caso es que observamos que el p-valor es mayor a 0,05, por ende no se trataría en este caso de una diferencia estadísticamente significativa.